un catálogo de protección de los bienes culturales y patrimoniales del municipio de Puerto Rosario. Y bueno, pues en esa idea de intentar bueno, pues ser transparentes en la información, pues creíamos oportuno hacer este tipo de reuniones también, no solamente en la capital, en Puerto Rosario que estuvimos ayer, sino también en los diferentes pueblos, como será este de Tetir, Tefía y Casillas. Mañana estaremos en Casillas y pasado en Tefía. Bueno, la idea simplemente es bueno, que ellos les expliquen un poquito todo lo que conlleva el catálogo. El catálogo es un instrumento complejo en el cual, bueno, pues en esta ocasión presenta 843 bienes repartidos entre bienes arquitectónicos, militares, etnográficos, senderos, arqueológicos, paleontológicos, de tipo natural, es decir, por interés natural, faunístico, florístico, geológico. Es decir, que tiene un amplio espectro en lo que es la protección. Pero bueno, es verdad que la mayoría de las preguntas que ayer bueno, pues nos dieron algunas de las personas que fueron a la charla fue más bien con los bienes arquitectónicos que, bueno, que muchos a lo mejor de ustedes pues tienen alguno, ¿no? Sin más preámbulos, pues le doy la palabra tanto a Agustín como a Laura, no sin antes agradecerles enormemente el trabajo desarrollado, no solo por ellos, sino por un equipo multidisciplinar de muchísimos profesionales que, bajo mi punto de vista, han elaborado un catálogo que es un ejemplo en toda Canarias y que, bueno, esperemos que sea bueno, pues esa arma para nosotros bueno, pues mantener este patrimonio que ya verán por las imágenes que van a ver y por lo que les va a contar que tenemos todavía, por suerte, un rico patrimonio que debemos de proteger. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, David. Muchas gracias a todos por estar aquí hoy presente. Antes quisiera empezar un poco introduciendo en qué fase estamos de la tramitación de este documento, del catálogo, puesto que este documento se inició en el año 2019, donde se llegó a concluir el documento propicio y para la evaluación ambiental estratégica. Esa fase está concluida y que tiene el informe favorable del órgano ambiental insular dado en el año 2000, el año pasado, en el 2024. Era una fase que muchos juristas pues interpretan que los catálogos no tienen por qué someterse a evaluación ambiental estratégica, pero otros, sobre todo desde la vertiente autonómica, pues sí que pensaban de que al ser los catálogos autónomos del plan general, pues tenían que asimilarse a los planes, a la tramitación y aprobación de los planes especiales. Y los planes especiales, según la legislación del suelo canaria, pues están sometidos a evaluación ambiental estratégica. Entonces, por seguridad jurídica, pues el ayuntamiento decidió tramitarlo así con su evaluación ambiental estratégica que que fue evacuado con un informe favorable. Ahora ya estamos en la fase tercera, ya una vez aprobado el documento de manera inicial para poder iniciarse el trámite de consulta a las administraciones y la información pública para la participación de toda la ciudadanía, pues ahora en este momento este evento de hoy pues forma parte de este trámite. Y luego del resultado de la participación pública, de las alegaciones que pueda
la ciudadanía pues presentar y ser estimada, pues ya luego se conforma el documento para la aprobación definitiva del catálogo, que esperemos todos que sea pronto. Como bien comentaba David, esto es un trabajo de un equipo multidisciplinar, donde al haber una diversidad de bienes de los diferentes ámbitos, arquitectónicos, etnográficos, arqueológicos, patrimonio natural, etcétera, paleontológico, pues el equipo, como no puede ser de otra manera, tiene que ser un equipo diverso, ¿no? Donde hay arquitectos, hay geógrafos, ambientalistas, juristas, el economista también, para ver todo el tema de las posibles medidas de fomento, especialista también en paleontología, porque el patrimonio paleontológico del municipio es bastante importante, y como no, también historiadores, puesto que la historia del municipio es una historia muy, muy rica, ¿no? Y todo esto también lo trabajamos con base en el sistema de información geográfica. Todos los bienes están geolocalizados y por tanto también forma parte del equipo pues un especialista en sistemas de información geográfica, además de, bueno, de todos los bienes, los levantamientos, todo lo que son la representación gráfica que ustedes pueden ver en la página web del ayuntamiento, en los diferentes ficheros, pues está realizado por parte de un equipo de ingeniería en topografía. ¿Cuáles son los objetivos del catálogo municipal de protección? El objetivo principal es la protección de todos los bienes de interés tanto cultural como natural que haya en el municipio. Esa es la principal función y esa es el destino y el objeto que la ley de patrimonio, tanto la ley de patrimonio cultural como la ley del suelo canario, pues le otorga. Y por ese motivo hay objetivos concretos de la protección de los diferentes aspectos y tipos de bienes, ¿no? Arqueológicos, arquitectónicos, etnográficos, aparte de los senderos tradicionales, ¿no? Que se han pues catalogados como unos 16 senderos. Y los objetivos concretos es para cada uno de estos tipos, pues especificar el grado de protección que han de tener, así como ver cuáles son los criterios de ordenación y de intervención que se han de aplicar en cada uno de ellos, ¿no? Y no puede faltar tampoco los bienes de protección natural, ¿no? Sea faunístico, de vegetación, los geológicos y geomorfológicos, y también los paleontológicos, ¿no? Uno de los principales objetivos del catálogo es frenar el deterioro y el abandono del patrimonio, ¿no? Que como luego explicaremos más tarde, el deterioro sobre todo del arquitectónico y del etnográfico, es un deterioro bastante grande, ¿no? Y bueno, tiene que servir el catálogo como un instrumento para las actuaciones públicas, para que se planifiquen las actuaciones públicas de cara a posibilitar las ayudas pertinentes para la restauración y la rehabilitación de
todos estos bienes, siempre teniendo en cuenta los valores que hay que proteger para cada uno de ellos, ¿no? Pero está claro que no solo es frenar el deterioro y evitar que se destruya, sino que también hay que pensar en el transcurso del tiempo. Hay que conservarlo, hay que mantenerlo, y por eso el catálogo también es un instrumento para posibilitar los diferentes planes de ayuda específicos, ¿no? Con medidas concretas de gestión y de financiación, ¿no? Y también pues es un instrumento que posibilita una estrategia de utilización del patrimonio cultural. Los usos aunque se permiten los usos que el plan general permite, pero estos usos tienen que estar limitados, restringidos, de cara a que no se protejan los valores propios del patrimonio, ¿no? Y otro de los fines del catálogo es que ser un instrumento para medidas que fomenten la investigación, la documentación, la difusión, que es lo que realmente llega a las personas y elevan el nivel de conciencia sobre el patrimonio del municipio. ¿Cuál es el alcance del catálogo? ¿Qué es lo que implica el que un bien, sea del carácter que sea o de la naturaleza que sea, esté incluido en el catálogo? En primer lugar, el reconocimiento del valor. Se reconoce que tiene un interés, sea histórico, sea artístico, sea paisajístico, ambiental, arquitectónico, se reconoce en primer lugar. Y por supuesto hay una protección jurídica. El bien queda sujeto a un régimen especial de protección, aparte del régimen general del planeamiento urbanístico, según en el ámbito en el que esté, plan general, plan parcial o plan especial. Hay un régimen especial por las leyes, la ley de patrimonio cultural, que implica que esos elementos pues están limitados a una serie de intervenciones y de posibilidades de actividades por ese valor patrimonial que tiene. Y además, pues bueno, implica también que se le aplique unos determinados criterios técnicos, cómo se debe intervenir, cuáles son las actuaciones que se han de aplicar en ellos, cuáles son los elementos discordantes que hay que eliminar, etcétera. Estos criterios técnicos pues quedan determinados en cada una de las fichas de los distintos ficheros que figuran en el catálogo. El estar incluido todo bien de interés patrimonial que tiene cada uno de ellos. Y por supuesto, pues hay un deber de conservación, hay un deber de mantenimiento, igual que lo hay no solo en los edificios catalogados, sino también en todos los inmuebles. Las personas propietarias tienen el deber de conservarlo y de mantenerlo en condiciones, pero no cabe duda de que estos bienes que están hechos con materiales tradicionales, con técnicas tradicionales, pues quizás requieren un deber de requieren un mantenimiento que quizás en algunas ocasiones superen ese deber legal de
de conservación, ¿no? Entonces, para eso el catálogo es un instrumento para poder establecer y planificar ayudas a las personas propietarias para poder mantener esos inmuebles, ¿no? Por tanto, es un deber compartido de conservación público o privado. ¿Cuáles son los beneficios de la inclusión de los bienes en el catálogo? Pues nosotros pensamos que los beneficios son bastantes. Hay una idea de que el estar incluido un bien en el catálogo puede ser, vamos, una carga y una losa para las personas propietarias, ¿no? Pero bien planificadas las ayudas puede y debería ser un elemento bastante positivo para no solo para el propietario del bien, sino también para el municipio. Porque por un lado, la catalogación contribuye a aumentar la conciencia colectiva sobre la importancia del patrimonio, ¿no? No cabe duda que la identidad de un pueblo queda grabada tanto en los elementos inmateriales, como pueden ser todas las actividades y eventos históricos y sociales, y también queda, por supuesto, grabado en los bienes materiales, los inmuebles, en todos los elementos que conforman y que han ido conformando a lo largo del tiempo el trabajo de los habitantes del municipio, en las actividades agrícolas, en la actividad ganadera y en la propia construcción de su hábitat. Por tanto, es una herramienta fundamental para potenciar la conciencia ciudadana. Además, es una herramienta imprescindible para gestionar de una forma más eficaz este patrimonio. Además, pensamos que la catalogación incrementa el valor patrimonial y cultural del municipio, no solo individual del propio bien, sino como conjunto, y que por tanto es también un atractivo, hay que decirlo también, es un atractivo turístico y que puede ser un producto como conjunto objeto de promoción turística que debería generar ingresos y un desarrollo económico importante en el municipio. Y por tanto, es importante la implementación de programas de conservación y restauración de los bienes para mantenerlos en uso y mantenerlos en las debidas condiciones. Para ello hay diversas medidas de fomento que se pueden establecer líneas presupuestarias y de gestión específicas para la puesta en valor del patrimonio compartidas entre los diferentes organismos públicos. Los organismos no solamente es el ayuntamiento responsable de la conservación del patrimonio cultural, sino también el cabildo y también, como no,
el Gobierno de Canarias, ¿no? Los diferentes niveles son competentes y responsables de ese mantenimiento. Es más, una ley autonómica como la ley de patrimonio cultural obliga a los ayuntamientos a tener un catálogo municipal. Y por tanto, la obligación de ese catálogo es incorporar todos los bienes que tenga ese interés y ese valor patrimonial. Por tanto, desde las instancias y los organismos superiores deben también colaborar y ser responsables de ese mantenimiento y de esa conservación, ¿no? Hay diferentes líneas de beneficios fiscales, exenciones de tasas y de determinados impuestos, ¿no? que podrían ayudar a este mantenimiento del patrimonio. Los criterios de catalogación están tasados y medidos por la Ley de Patrimonio Cultural y a ella nos tenemos que atener, ¿no? Ahí están los criterios de antigüedad, de representatividad de una época determinada, bien sea por su tipología o porque es un testimonio específico o porque es un bien individual que por su rareza hay que incluirlo. Está la calidad o interés artístico, puede haber también un interés constructivo por los sistemas constructivos que importantes diferentes técnicas constructivas que ha habido a lo largo del tiempo y los materiales constructivos propios y tradicionales. Y luego está también lo que es la relación de conjuntos. No solamente es el bien aislado, sino el bien en relación con otros, formando conjuntos, tanto sea urbano como rural o a nivel paisajístico o ambiental, ¿no? Y luego hay criterios históricos, sociales, de personajes históricos o de autoría de determinadas obras, ¿no? Y también está el criterio de la potencialidad de los bienes patrimoniales, que pueden estar o bien ocultos o estar también en riesgo, y por esa característica pues habría que también incluirlo. Todo esto son criterios que se han tenido en cuenta para la inclusión. No hay criterios ni económicos del coste que eso implica, ni criterios jurídicos que si puede o no puede haber determinados elementos o recursos jurídicos que pudieran haber sobre los bienes. La función del catálogo es, según las características y sus valores, si los tiene, hay que incluirlo en el catálogo. Los documentos que tiene el catálogo, aparte de la memoria descriptiva y justificativa, donde se explica todo, los criterios de intervención, etcétera, y se analiza cada uno de las diferentes tipologías, pues tiene su propia normativa de protección que sirve como marco luego a los diferentes ficheros de bienes catalogados en los diferentes aspectos y naturaleza del bien. Ya como comentó David, voy a pasar rápidamente esta diapositiva. Hay unos 843 elementos que están catalogados. Posiblemente se hayan escapado algunos
que no nos hayamos dado cuenta, pero para eso está esta fase de participación pública. Los ciudadanos y ciudadanas que crean conveniente que se deban incluir, pues pueden hacer las sugerencias oportunas y las analizaremos, ¿no? El patrimonio arquitectónico y militar, pues como pueden ver ahí, hay 392, de los cuales 16 pues son las fortificaciones militares, que son los nidos de ametralladoras que están en la costa este del municipio. Patrimonio etnográfico y senderos 304, patrimonio arqueológico 105 y patrimonio natural 42, repartidos entre los diferentes tipos de bienes, ¿no? 5 geológicos geomorfológicos, 5 de ámbitos de vegetación de interés florístico, 9 de interés faunístico, y luego las cepas, las zonas especiales de interés para las aves de la Red Natura 2000, pues 3, y luego 20 ámbitos de interés paleontológico. Y esto da como resultado todo este compendio de los diferentes bienes, pues como pueden ver, la riqueza patrimonial que tiene el municipio, pues pueden comprobarlo. Las manchas de color morado, pues son las tres zonas, las cepas, las 3 zonas, y bueno, los ámbitos naturales, que son las grandes de diferentes tipos, las grandes manchas, y luego todos los bienes repartidos, etnográficos, arquitectónicos, arqueológicos, por todo el municipio. Voy a dar paso a Laura para que hable del patrimonio arquitectónico. Para un municipio, porque el patrimonio arquitectónico narra la historia de sus habitantes, de su pueblo, y de su desarrollo social a lo largo del tiempo, su desarrollo económico y de su enraizamiento en un territorio que, en el caso de Fuerteventura y Puerto de Rosario en especial, es un territorio bastante peculiar, diferente incluso a lo de las otras islas del archipiélago. Puerto Rosario es un municipio relativamente joven. Vemos en este mapa, por ejemplo, del 1779, que Puerto de Cabra, que hoy es Puerto Rosario, ni siquiera estaba conectado al resto del núcleo donde se concentraba la mayor parte de la población. No estaba conectado ni siquiera con un camino. El núcleo principal hasta a mitad del siglo XIX era el núcleo de Tetir, precisamente donde nos encontramos hoy. Eso quiere decir que la evolución arquitectónica de este municipio está directamente relacionada con los procesos históricos del mismo y con los periodos de crecimiento, los periodos de transformación y de destrucción también de su patrimonio, y un patrimonio que está fuertemente conectado con los usos agrícolas que se desarrollaron en él. Lo que pretende este catálogo es defender esta identidad que le hace único a un patrimonio que podría ser valorado como muy sencillo. Pero es que lo que lo diferencia del resto de los lugares del mundo. Por eso que queremos defenderlo. Y también quiere evitar que se destruya, que se pierda esa caracterización tipológica que encontramos y que ha ido destruyéndose a lo largo del tiempo debido a la pérdida del uso característico del territorio y de los inmuebles a él asociados. Como vemos en este mapa, efectivamente, como le estaba diciendo, la mayor parte del patrimonio se encuentra ubicado en la zona más rural del municipio. Pues quiero
empezar diciendo que para seleccionar estos bienes arquitectónicos hemos empezado desde estudios existentes, entonces el inventario del Cabildo, de la arquitectura tradicional, y otro, por ejemplo, para la zona de Puerto de Rosario, del plan especial del casco antiguo. Pero los elementos que nosotros hemos incorporado, que hemos seleccionado, no se limitan simplemente a estos estudios. Otros tantos otros bienes lo hemos incorporado nosotros y otros hemos tenido que excluirlo del catálogo bien porque habían desaparecido a lo largo del tiempo o porque habían perdido completamente sus valores porque habían sido transformados de manera dramática y otros que han tenido que ser excluidos por motivos judiciales a pesar de nuestros criterios. Como le decía, los bienes que hemos incluido dentro del catálogo forman parte de un contexto que estaba estrictamente ligado a los usos agrícolas del territorio. Entonces, empezamos viendo como la unidad de base que encontramos es una arquitectura muy sencilla, directamente proporcional a los medios que tenía la población en aquel entonces, que estaba conformado por un único volumen de una única planta y que estaba construido con los materiales que se podían recuperar en el entorno próximo. Pero también vemos como hay una riqueza de luego diferentes tipos de composiciones, porque según las necesidades de la familia iba creciendo. Es una arquitectura que tiene un crecimiento dinámico. Se añadía un volumen, otro volumen, una planta más. Entonces nos encontramos, aquí abajo ven un dibujito que nosotros hemos ido estudiando a lo largo de nuestras investigaciones, donde vemos cómo se encuentran esas diferentes tipologías de diferentes tipos de cubiertas que se iban componiendo, inclinada a un agua, a dos aguas o plana. En el contexto urbano de los cascos de Tetir, de Casilla y de Puerto de Rosario, nos encontramos con otro tipo de edificaciones, de tipología, aunque los materiales siguen siendo los mismos. Se trata de edificaciones cerradas, adosadas una a otra, con una única fachada al espacio público y que se iban desarrollando hacia el interior, abriéndose luego a unos patios interiores. Este patrimonio que podría ser considerado sencillo, pero vemos que tiene una grandísima riqueza tipológica, tiene el gran problema que se encuentra en un estado de deterioro muy importante. Vemos en este mapa todo lo que son los puntos coloreados de negro representan los inmuebles que se encuentran en estado de ruina. Lo que están con unos puntos rojos son los que se encuentran en mal estado, en amarillo los que están en estado regular y apenas el 35% del patrimonio se encuentra en buen estado. Si vamos a analizar la situación núcleo por núcleo, vemos que la proporción más o menos es siempre la misma, aunque tenemos algunos de ellos, como pueden ser los Llanos de la Concepción o el Almácigo, donde más de la mitad del patrimonio se encuentra en ruina. Hay otros, tipo Guisgate, donde más de la mitad, sin embargo, sí que se encuentra en buen estado. La herramienta que tenemos para tratar de no seguir en esta dinámica de pérdida de patrimonio, de deterioro del mismo, es tener un catálogo, porque el catálogo tiene unas herramientas que son la normativa de protección y la ficha que regulan cada bien y que van a establecer cuáles son las medidas para poder, de un lado, poder revitalizar este patrimonio y tratar de reconstruirlo, si está en estado de ruina, o mantenerlo si está en un buen estado.
Voy a explicar muy rápidamente la ficha para no aburrirle demasiado. Las fichas se desarrollan en 3 bloques principales. El primero es un bloque identificativo donde se describe dónde se encuentra el bien, es un mapita que lo sitúa en el municipio y se proporcionan todos los datos que pueden ser más fáciles de encontrar del mismo, entonces la referencia catastral, la superficie, etc. Y luego hay una parte más de información donde se describe el estado actual del bien, en qué estado se encuentra, a qué tipología pertenece, en qué uso tenía antes, qué uso tiene ahora y los datos históricos si podemos acceder a ellos. La segunda parte, siempre informativa, tiene que ver con la evaluación del bien. En esta parte, entonces, vemos cuáles son los elementos de interés. La protección devienen directamente de la ley de patrimonio, así como las posibles actuaciones sobre el mismo que pueden ser más restrictivas si el bien se encuentra en una situación muy frágil y es necesario actuar de la manera más restrictiva posible para que se pueda seguir interpretando de manera integral, o pueden ser menos restrictivas si es posible permitir una ampliación de la edificación mediante una remonta o una ampliación. También se establecen los posibles usos que en línea general son lo que determina el plan general, así como los parámetros urbanísticos. Suelen ser los que determinan el plan general, aunque siempre en el caso en el que le estaba describiendo antes, en el caso en que sea un bien que por su singularidad necesite un tratamiento más específico, hemos estudiado unos parámetros urbanísticos más a medida, que pueden ser más restrictivos del plan general. Hay una segunda parte en este bloque de ordenación donde todas estas medidas que nosotros hemos estudiado pues se plasman a nivel gráfico. Entonces nos encontramos con estos mapitas con una leyenda al lado que permiten interpretar lo que queremos transmitir, donde se ve la relación del bien con la parcela, se delimita lo que es la parte del inmueble a proteger, porque no siempre es todo el entero inmueble, porque como hemos visto a lo largo del tiempo han ido creciendo, entonces nos encontramos con una parte que es la parte originaria del bien que vamos a proteger y otra parte que en cambio admite modificaciones o ampliaciones de volúmenes y de número de plantas. Nos basamos en un estudio realizado sobre las cartografías históricas. Entonces, en este caso, por ejemplo, hemos ido estudiando la ortofoto anterior a los años 60 y vemos que este volumen en U es el originario. Por lo tanto, es lo que protegemos junto con el espacio del patio central que está claramente vinculado al uso de ese inmueble. La parte trasera de la parcela, en cambio, es una parte donde sí permitimos que pueda ir creciendo el edificio y colmatando su edificabilidad. En el caso de las edificaciones rurales, hemos utilizado otro criterio porque muchas veces nos encontrábamos con una tipología claramente definida y con unos espacios como podían ser una era, una gambuesa, unos corrales que estaban también vinculados a la edificación y que veíamos que era importante proteger de manera integral. Entonces también hemos establecido un entorno de protección para que no se desvirtúen con otras obras o actividades lo que es la edificación tradicional. De todas formas, casi siempre nos encontramos con un parcelario muy grande, con una superficie muy grande que permite una segregación para poder, en caso el propietario lo necesite, colmatar su edificabilidad en otro lado de la parcela. Y también la misma labor así esquemática para establecer dónde se puede crecer o cuál es el inmueble protegido, la hemos realizado también en los alzados y en las secciones donde se determinan cuáles son, por ejemplo, los elementos discordantes que como ejemplo pueden ser cableados o carpintería no originales. Y por último, para terminar esta parte de la presentación,
quiero transmitirle que la normativa de protección del catálogo es súper importante para la interpretación de la ficha, porque es como si fuera un poco el manual de instrucciones de cómo utilizarla, porque la normativa lo que hace es regular los criterios y las condiciones de intervención de los distintos bienes protegidos según su grado de protección, los usos permitidos y la intervención autorizada. Lo hemos anunciado al principio. Está tanto todo lo que es el patrimonio natural está dentro de una legislación muy definida, como la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad, que te dice cuál es la definición del patrimonio natural, ¿no? Que, como dice ahí en la diapositiva, pues el conjunto de bienes y recursos de la naturaleza, fuente de la diversidad biológica y geológica, ¿no? Y si nos vamos a la ley del suelo canaria, pues igualmente te define los aspectos que ha de comprender los catálogos municipales de protección, ¿no? Ahí podemos ver que el contenido de este catálogo pues completa, además tiene la finalidad también de completar los instrumentos de planeamiento. En este caso es un instrumento complementario del Plan General de Puerto del Rosario. Y asimismo, el propio Plan General de Puerto de Rosario pues remite a un catálogo complementario como es este, para que defina todos sus elementos, todos sus bienes dentro de toda la tipología, y entre ellos se encuentran los valores ecológicos y ambientales, ¿no? ¿Cuáles son los criterios de catalogación? Pues los propios valores, los valores geológicos y geomorfológicos por un lado de los ámbitos que se han reconocido, la presencia de especies animales. La mayoría de los casos pues son especies que están catalogadas y sobre todo fundamentalmente la avifauna, ¿no? Y la existencia de enclaves de vegetación importante. Hay que tener en cuenta a la hora también de la catalogación la situación actual en que se encuentran estos ámbitos y a su vez los niveles de afección en los que se encuentra y el grado de amenaza de cada uno de ellos. Se ha tenido en cuenta las características ambientales determinadas por el Plan General. El Plan General ahora vigente delimita unas determinadas unidades ambientales en su diagnóstico y unas determinadas características que tienen estos ámbitos, ¿no? Y estas unidades ambientales han servido de referencia para la delimitación de estos ámbitos que hemos incluido en el catálogo. Los grados de protección de los bienes de patrimonio natural se distingue el de protección, el grado de protección integral y el grado de protección ambiental. La protección integral pues son ámbitos que están muy bien conservados, mantienen prácticamente sus características naturales en perfecto estado y no tiene alteraciones relevantes. Y la protección ambiental mantiene unos valores
ambientales, pero se dan en ellos determinados usos tradicionales, como puede ser la agricultura, como puede ser la ganadería, puede haber alguna edificación vinculada a ella de forma dispersa, pero conforman un paisaje característico. Por tanto, se le asigna a estos ámbitos un grado de protección ambiental, donde se mantienen esos valores y se mantienen también los usos tradicionales que se dan en dichos ámbitos. Ahí pueden ver en las tablas los ámbitos de interés faunístico, los diferentes lugares y la asignación, si la protección es ambiental o integral, ¿no? En los diferentes tipos de bienes. Para que ustedes se hagan una idea de la riqueza patrimonial, considerando los bienes naturales en el municipio, en la totalidad del municipio, pues casi unas 7.000 hectáreas pues tienen un gran valor. Son espacios con unas características naturales importantes y paisajísticas. Como pueden apreciar, ahí son las cepas, las zonas de especial protección para las aves y los ámbitos de interés faunístico, los que ocupan una superficie mayor, ¿no? Casi pues, una superficie de casi 5.500 hectáreas, que ocupando un 19%, ¿no? La totalidad de todos estos espacios tienen una representación importante, ¿no? Casi un 34%. Este es el mapa de los ámbitos de patrimonio natural catalogados en el municipio, vegetación de interés florístico, y luego las tres grandes manchas de color rosado o malva, pues son las cepas, las zonas de especial interés de protección para las aves de la red Natura 2000. Los ámbitos de interés paleontológico, que son 20, pues se concentran prácticamente la mayoría en la franja costera. 10 están distribuidos proporcionalmente, una casualidad, pero es así, 10 en la franja occidental y otros 10 en la franja oriental. La mayor parte de ellos están en el dominio público marítimo terrestre de la costa. Y bueno, excepto dos de ellos, este que estoy señalando, que es el PAL 09, que está casi antes de llegar a la desembocadura del barranco de los Molinos, y el PAL 11, que está en el tramo medio del barranco de Jarugo. Todos estos son unos bienes y unos yacimientos paleontológicos importantes por la presencia de los elementos fósiles encontrados en ellos, y que, por supuesto, el grado de protección es el máximo, es el grado de protección integral para todos ellos. Los ámbitos de interés geológico, geomorfológico, pues están aquí, están representados, y bueno, son estos 5 ámbitos de interés, y que la foto
que pueden ver es la panorámica del Maspaí del Sobaco, y que, bueno, están por otro lado el del Morro de Betancuria, las laderas de Famanche y Famariche, sí, perdón, pero el Morro de la Higuera y el volcán del Cercado Viejo. La zona de especial interés para las aves y los ámbitos de interés faunístico, pues que son forman una serie de zonas que se distribuyen, como hemos hablado, en todo el territorio municipal, y hay especies importantes. Ahí pues se han detectado 54 especies de vertebrados terrestres, de los cuales pues 40 son aves, 2 especies de anfibios e incluso pues especies de reptiles, de los cuales pues 3 son nativas, y el lagarto gigante de Gran Canaria, que también tiene presencia aquí, con un cierto número de población. Igual con los 5 ámbitos de interés faunísticos repartidos por diversas partes del territorio municipal. La Rosa del Taro, Barranco de Río Cabras. Florístico, ¿no? Ay, perdón. Ámbitos de vegetación de interés florístico, perdón. La Rosa del Taro, Barranco de Río Cabra, la costa norte de Puerto Laja, Playa Blanca y en la costa del aeropuerto. Y como mencioné anteriormente, aquí está, para no repetir, la diferente denominación de los 20 ámbitos de interés paleontológico. El contenido de la ficha viene siendo de forma parecida al arquitectónico, adaptada a las características del patrimonio natural. Hay un primer aspecto identificativo donde se encuentra todos los datos, tanto parcelarios como de coordenadas UTM, con la delimitación del ámbito, y luego una parte informativa de la descripción de cada uno de los ámbitos, y una evaluación donde se cuenta las afecciones que tienen, el grado de amenaza y sobre todo también la justificación de su catalogación. Y luego una delimitación concreta del ámbito, y diciendo los diferentes ámbitos jurídicos superiores que puedan estar afectados, como puede ser pues zona cepa o espacios, una parte de los espacios naturales protegidos, etcétera, ¿no? Con un reportaje fotográfico también, y luego ya el bloque con el grado de protección, sea integral o ambiental, y luego los usos que sean compatibles en estos ámbitos, y luego pues unas medidas de fomento aplicables a cada uno de ellos, o a la generalidad del conjunto, si tienen las mismas características, las referencias catastrales, etcétera. Y bueno, igual pasa con los ficheros de interés faunístico.
Voy a pasar rápidamente porque los bloques son idénticos. En el caso del interés faunístico, pues se ponen las diferentes especies que se encuentran en cada una de ellas. Trabajo realizado, toda la parte de arqueología, etnografía y senderos tradicionales, pues la realizó Federico Martín junto con Derke Castellano. Los dos son dos profesionales increíblemente involucrados con su territorio, por tanto han realizado una labor, la verdad que muy intensa sobre todo el municipio. Y aquí se puede ver porque tenemos unos datos de todos los elementos que han revisado, porque ellos empezaron un poco como nosotros con la parte arquitectónica, desde una base ya existente, que era la del inventario del Cabildo y los distintos inventarios, el inventario municipal, el inventario del plan insular, y además con la base de su propio conocimiento sobre el territorio y de lo de personas que han podido informarles. Como ven, han revisado 447 elementos, elementos arqueológicos 98, 11 lo encontraron, ellos sobre la base justamente de lo que decía, de la experiencia personal. O elemento etnográfico fueron 282 y 43 también fueron sus hallazgos personales. Y luego los senderos. Recorrieron 350 kilómetros a pie aproximadamente y más de 1.000 kilómetros desplazándose en vehículo, y tomaron más de 20.000 fotografías. Bueno, solamente eso, la fotografía, ya es un patrimonio nuevo que está en las manos del ayuntamiento hoy en día, algo que para los estudios futuros y para lo que pueda servir para el ayuntamiento, pues es de verdad un añadido, un valor añadido de ese trabajo. Ese trabajo, como estaba diciendo Agustín, al igual que el resto del patrimonio que forma parte del catálogo, está geolocalizado en una base de datos SIC, que ha sido una labor también muy importante, porque cada uno de los elementos que ven trazados en los mapas pues tiene con sí y en sí toda la información que que hemos estado nosotros escribiendo y investigando sobre ella. Este mapa es un mapa en el que se puede ver las chinchetas, son todos los elementos que han sido estudiados por nuestro especialista en arqueología y etnografía, todos los lugares donde se han desplazado, como le estaba diciendo. Uno de los aspectos relevantes a destacar de la labor que han sido realizados en este caso, efectivamente eso, o sea, ellos han podido ampliar la información de la que disponían, y han podido encontrar nuevos elementos gracias a su labor de investigación. Tenemos unos ejemplos, por ejemplo, en el Barranco de los Molinos, una estructura superficial, en el Barranco de los Mozos, es una estructura superficial que es un ejemplo del estado, además, en el que se encuentran los yacimientos hoy en día. Es un estado, como veníamos diciendo, bastante precario. Por tanto, incluirlo en el catálogo le dota de una herramienta para poder ser protegido y mantenido a lo largo del tiempo desde su inclusión en el catálogo. En esta fotografía se ve también como a partir de los elementos que de lo que ya disponíamos, que era el inventario del Cabildo, que en este caso esos dos ámbitos en rojo, pues esos ámbitos en rojo son los ámbitos que estaban incluidos en la carta arqueológica, pues no se han limitado a eso, sino que todas las chinchetas amarillas son los lugares donde nuestros especialistas se han desplazado para comprobar si existían nuevos hallazgos. Y
y efectivamente encontraron nuevos hallazgos arqueológicos en el entorno próximo, en este caso del Barranco de la Herradura. Por tanto, se ha ampliado el área de protección, además que coincide con un ámbito de gran interés paisajístico. Y también alrededor del barranco de Río Cabra se encontraron unos yacimientos que formaban parte de la carta arqueológica y que gracias a las investigaciones que se han realizado, y como siempre nuestras chinchetitas demuestran donde los especialistas han ido a realizar sus comprobaciones, pues han permitido que se ampliara esos ámbitos, así como vemos en esta fotografía. Hablando del yacimiento de Río Cabra, ellos querían hacer hincapié en que este espacio posee una riqueza de elementos arqueológicos impresionante. Se encuentran, pues se puede considerar como una gran unidad de acogida donde se encuentran grupos de 6, 7 casas. Se encuentran, bueno, ahora mismo estas casas solo tienen los cimientos ya que han sido despojadas a lo largo del tiempo, probablemente para usar la piedra para hacer sillares, han sido desmanteladas, pero se encuentran los cimientos de la casa y se encuentran varios elementos que se llaman fuego, hogares en el lenguaje arqueológico, que deberían ser estudiados para ver si se trataba de elementos rituales o de elementos que delimitaban unos territorios. Existen otros elementos que deberían ser estudiados porque no se entiende muy bien, o habría que estudiar para definir claramente de qué se trata, que son unos empedrados, y seguramente si se hicieran prospecciones más profundas, pues se podrían encontrar otro elemento aborígenes. Entonces, la propuesta que hacían era de que este espacio pudiera considerarse como una especie de parque arqueológico, una reserva arqueológica. La primera del municipio, bueno, la única del municipio. Otra nueva incorporación es el Barranco de Haifa, que no se había inventariado con anterioridad, pero también aquí se han identificado algunas estructuras bien definidas. Por ejemplo, alguna de estas estructuras tiene casi un tamaño de más de 20 metros y podrían haber sido en su momento abancalamientos para cultivos. Otro elemento a nivel etnográfico, porque antes le estaba hablando a nivel arqueológico, que se han incorporado, podrían ser, por ejemplo, este corral en la Vista del Time, un corral muy grande donde se encontraron muchos elementos de malacofauna, lo cual sugiere que probablemente podrían haber sido lugares muy concurridos y puede que hayan surgido también sobre antiguos corrales aborígenes. O también este taro de la Ampuyenta, que se encuentra en unas condiciones de conservación muy buena, lo cual es realmente una fortuna para el municipio. También se incluyeron en el catálogo otro elemento que nunca habían sido inventariados, como pueden ser los canales. En este caso es el canal de la Esperanza, que llevaba el agua desde el barranco de Río Cabra, de Tescuates, hasta Puerto de Cabra. Entonces se encuentran unos tramos que están realmente en buen estado y algunos pequeños arcos que servían para salvar los barranquillos. Otra nueva incorporación son lo que vemos en estas ortofotos, un conjunto de charcos de pesca que la verdad que es muy interesante su incorporación porque también hay la investigación desde la toponimia, por ejemplo, de esta cala de aquí arriba que se llama Cala de la Tabaibas y que puede hacer pensar que estos charcos se utilizaban para una pesca, llamémosla química, porque se utilizaban las tabaibas para adormilar los peces, pescarlo de manera más sencilla. También se encuentra esta zona en una zona un poco sensible porque justo al lado están comenzándose una obra de urbanización, con lo cual el catálogo podría ser un instrumento esencial para poder proteger esos elementos que son francamente muy singulares en el municipio. No se encuentran otros similares. Tenemos estructuras de mampostería que tienen hasta 40 metros de longitud y hasta 1,30 m de altura.
Otros nuevos elementos son, por ejemplo, esta cantera que se encuentra en Punta Negra, donde se extraían piedras para la tahona, como se ve aquí en esta foto. Se sigue manteniendo las señales de cómo iban grabándose en la piedra para poder sacar las piedras, o se extraían otra para hacer sillares. Y todo este patrimonio es un patrimonio que, como venía contándole del patrimonio, sobre el patrimonio arquitectónico, tiene un nivel de fragilidad muy grande. En este caso, por ejemplo, tenemos lo que fue la ficha en los estudios previos, donde se ve este molino, y hoy en día se encuentra en este estado, derribado. Como ya pueden ver en la presentación de ayer en Puerto de Rosario, nos estaban diciendo que hay otros molinos que también están perdiendo las aspas. Entonces, pues claro, necesitamos una herramienta para que no se siga con esta dinámica de deterioro constante del patrimonio. También otra de las fragilidades que tienes son, por ejemplo, la falta de uso. En este caso nos encontramos con esas fuentes que, debido a la pérdida del uso del pastoreo y de la costumbre de la población de ir a abastecerse en los manantiales, pues han perdido, se han ido perdiendo porque se han ido colmatando de material, con lo cual no pueden ya rellenarse de agua. Estas fuentes ha sido posible encontrarlas también gracias a las fuentes orales de personas que han contado dónde se encontraban. Por tanto, tenerlas en el catálogo es también una garantía de que se conserven, puesto que están desapareciendo. Por lo menos saber y documentar a través del catálogo dónde se ubicaban, para que no se olviden, porque si solo hay las fuentes orales, una vez que estas personas fallezcan, ya no vamos a poder saber dónde estaban localizadas. Y también, bueno, la acción climática, el cambio climático también es uno de los factores que podría hacer desaparecer el patrimonio, como en el caso, bueno, aquí en la presa de Los Molinos, nos contaban que hace 40 años que no se ve un estado tan dramático como en el que se encuentra ahora por la crisis hídrica. Y claro, además de esto, debilitar el propio patrimonio, la presa en sí, pues también tiene influencia sobre el ecosistema que está asociado al mismo, como el Barranco de los Molinos. Y lo mismo pasa con los senderos tradicionales. Son senderos que si no son utilizados, la falta de uso puede causar su desaparición. El hecho de que estén en el catálogo pues puede contribuir a que el mismo municipio adopte medidas para seguir manteniéndolo, señalándolo, y para a lo mejor poner paneles informativos para seguir manteniendo la memoria también de lo que ocurría en esos senderos y quién los utilizaba. Entonces, pues vemos cómo el catálogo puede tener como mucho beneficio también a nivel del propio territorio. Como ven, ha sido un trabajo muy transversal, ya que el tipo de patrimonio que se ha ido catalogando, estudiando, es múltiple. Varios campos han sido abordados. Un trabajo, bueno, que ha sido apasionante para nosotros, para todo el equipo. Y bueno, que esperemos que también con estas acciones de información pues podamos transmitirle también a ustedes que este patrimonio le pertenece, y sentirse identificados con él, porque forma parte de ustedes y de su pasado. Muchísimas gracias primero por la paciencia, por escuchar tanto a Laura como a Agustín. Como ven, es un trabajo complejo, un trabajo en el cual, bueno, pues han puesto no solo ellos, sino el resto de los profesionales muchísimo esfuerzo. Y como dije antes en el inicio, pero bueno, como han venido otras personas, pues me gustaría sobre todo agradecer el gran trabajo realizado por el equipo redactor, ese equipo multidisciplinar.